¿Por qué nosotros podemos hacer dinero con Bitcoin y con las altcoins? Y esto es muy sencillo. Bitcoin, que lo tienen aquí en su pantalla, se mueve por ciclos. Ciclos los cuales se repiten cada cierto tiempo. Tenemos periodos, por ejemplo, en los que Bitcoin tiene una temporada o un rally bastante alcista, que desde el año 2009 lo podemos ver, y tenemos temporadas en las cuales Bitcoin es bajista. Esto suele durar aproximadamente un año o por ahí. En este caso tenemos del año 2011, el mercado bajista del año 2011 en Bitcoin duró 22 semanas, lo cual es aproximadamente medio año, y posteriormente el precio de Bitcoin después de ese mercado bajista tuvo un siguiente mercado alcista que se alargó hasta el año 2013. Cuando Bitcoin toca sus máximos históricos, vuelve a tener un mercado bajista que en este caso duró 90 semanas, es decir, aproximadamente 2 años. Y después el precio de Bitcoin se prolongó en un mercado alcista que duró 121 semanas, lo cual es prácticamente más de 2 años. Y ya cuando Bitcoin creció muchísimo más para el año 2017 y tuvo su máximo histórico de $20,000, tuvo un mercado bajista que duró hasta diciembre del año 2018, y este mercado bajista nos duró exacta y precisamente un año, 52 semanas. Como pueden ver, los ciclos de Bitcoin se van haciendo cada vez menos rentables, porque tuvimos un ciclo de 5 millones de crecimiento por ciento, luego tuvimos un ciclo de 62,000%, 12,000%, y el último ciclo alcista que nos hizo 2,000%, y esto es la razón por la cual nosotros podemos hacer dinero con Bitcoin, porque nosotros podemos proyectar hacia dónde se va a dirigir el precio con base en ciertos indicadores. Esto no quiere decir que el precio de Bitcoin, nada más porque a lo largo de la historia ha tenido un mercado bajista y un mercado alcista, y solo con ver el gráfico nosotros podamos decir, ok, entonces el siguiente mercado bajista va a ser en tal fecha y luego un mercado alcista en tal fecha. Sí funciona así, pero hay que entender de fondo el por qué existen estos mercados bajistas y alcistas en el precio de Bitcoin. Nosotros debemos de ver que Bitcoin es un activo muy sensible al aumento del supply total de dólares que hay en circulación, y no nada más de dólares, sino también al aumento de toda la liquidez global. En pantalla tienen el gráfico de la M2. El dinero que se va creando a lo largo de toda la historia, hablando en dólares, siempre va a ir en aumento y en aumento y en aumento. Y como pueden ver, en el año 2020 tuvimos un aumento brutal en la cantidad de dólares en circulación, y esto se debe a la pandemia mundial que hubo en ese año, porque se tenía que estimular a la economía. ¿Cómo? Pues inyectando liquidez, ya que las personas pues perdían su trabajo, no tenían dinero y tenían que reactivar la economía porque todo el mundo iba a estar encerrado y se iba a parar la economía brutalmente. Nosotros podemos ver que Bitcoin es un activo el cual, al ser tan sensible a esta liquidez, a esta inyección de liquidez o a este nuevo dinero en circulación, podemos deducir que su precio va a subir a lo largo del tiempo. Bitcoin es alcista a lo largo de todo el tiempo, y hoy en día ya lo tenemos en $83,880, precisamente porque cada vez existen más dólares en circulación, más euros, más pesos, más yenes, más yuanes. Bitcoin lo único que hace es reflejar a través de la oferta y la demanda, y porque la demanda cada vez va aumentando y aumentando, como el dinero fiduciario se va depreciando a lo largo del tiempo. Cada vez que tenemos un periodo en el cual se tiene una política monetaria expansiva y se busca que la economía de los países aumente debido a un evento extraordinario o debido al
ciclo económico como tal, vamos a ver a un Bitcoin creciendo porque la economía se expande, las personas sienten que tienen cada vez más riqueza y comienzan a invertir en cualquier activo, ya sea de bolsa o ya sea cripto. En el mercado bajista del año 2022 vimos cómo la política monetaria de la Reserva Federal fue muy restrictiva, aumentaron los tipos de interés, lo cual provocó que casi no hubiera préstamos en la economía de Estados Unidos, casi no se moviera dinero y comenzaron una QT, que es prácticamente sacar dinero de circulación, sacar dólares de la economía, al contrario de la QE, que es inyectar dinero a la economía. Esto lo que provoca es que al tener menos liquidez en el mercado, tuvo su mercado bajista del año 2022. Para estas fechas, en el fondo del año 2022, entre los 20,000 y los 15,000 dólares, se estaba previendo que iban a volver a bajar los tipos de interés y que íbamos a tener una expansión cuantitativa, inyectar liquidez en la economía, y de esa forma fue que Bitcoin comenzó a subir muchísimo. Y por estas fechas, enero del año 2024, se añadió un factor muy relevante para Bitcoin, que eran los ETFs al contado. Esto quería decir que iba a haber más demanda aparte de nosotros los retail, y esta iba a ser una demanda institucional. Las empresas tienen mucho más dinero para invertir, por lo cual a partir de aquí el precio de Bitcoin se disparó, y es por eso que llegamos muy rápidamente a máximos históricos antes del halving, y posteriormente tocamos esos tan anhelados 100,000 dólares, tan rápido, impulsado también por fundamentales como el triunfo de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Si uno que es un mortal puede entender esto y puede comprender que esto sucede porque así ha sido la historia, pero no solamente la historia en el precio de Bitcoin, sino que así ha sido la historia con respecto a las políticas monetarias de todo el mundo, es por eso que nosotros podemos hacer dinero con Bitcoin, y no solamente con Bitcoin, sino también con las altcoins. ¿Por qué podemos hacer dinero con las altcoins? Pues precisamente porque también, al igual que con Bitcoin, en las altcoins tenemos esta historia. Las altcoins también suelen tener momentos de subida por etapas dependiendo del ciclo. Si nos vamos a partir del año 2017, que fue la primera alt season prácticamente, vemos cómo la dominancia de Bitcoin llegó a un 71%. Eso quiere decir que de cada dólar, 71 centavos de dólar estaban invertidos en Bitcoin. La primera alt season duró desde el 4 de diciembre del 2017 hasta el 8 de enero del 2018. Y posteriormente tuvimos un periodo muy bajista en las altcoins, porque de pasar de que cada dólar 35 centavos estaban invertidos en Bitcoin y 65 estaban invertidos en altcoins, pasamos a que hasta el año 2020 volvimos a tener una dominancia de Bitcoin en 73%. De cada dólar, 73 centavos de dólar estaban invertidos en Bitcoin. Y después, justamente para el año 2021, finales del 2020, tuvimos la anterior alt season y la última, la cual nos duró desde 28 de diciembre del 2020 hasta noviembre del año 2022, porque prácticamente a partir de ahí ya las altcoins comenzaron a desplomarse. Misma situación que con Bitcoin. Nosotros no podemos basarnos únicamente en esta poca historia que tenemos para las altcoins para decidir invertir en ellas, porque es verdad que nosotros no podemos decir que la historia sí o sí se va a volver a repetir. Este periodo que ven aquí a la izquierda, en donde las altcoins tuvieron un mercado bajista del 2018 al 2020, vaya a repetirse con que las altcoins después de esas fechas tengan una subida parabólica como en el año 2021. Misma situación que estamos viendo ahorita. Las altcoins han tenido un mercado bajista muy fuerte hasta la fecha desde el año 2022, y todavía no vemos que se recuperen de todo ese mercado alcista. Si yo te digo que solamente por ver la historia de aquí atrás se tiene que repetir forzosamente aquí adelante, sería muy irresponsable de mi parte. ¿Por qué? Pues porque la historia no siempre va a ser igual.
igual. Pero ¿qué sucede? Que yo sí me animo a decir que vamos a volver a ver una alt season con la caída de la dominancia de Bitcoin. ¿Por qué motivo más allá de este? Porque al igual que Bitcoin es un activo muy sensible a los cambios de liquidez en el mercado, en el sistema financiero, las altcoins lo son muchísimo más que Bitcoin. Porque como les comentaba, Bitcoin hoy en día ya no es un activo tan especulativo. Bitcoin ya es un activo incluso para mucha gente refugio. Pero las altcoins no son para absolutamente nada un activo refugio. Ninguna de ellas, ni siquiera Ethereum. Las altcoins, cuando se deben de comprar para poder hacer dinero con ellas, es precisamente cuando estamos en unos puntos de dominancia altos, ya que el dinero no está en ellas, sino que está en Bitcoin casi exclusivamente. Pero ojo, no nada más que los puntos de la dominancia de Bitcoin esté alta, sino que esté alta y aparte nosotros tengamos fundamentales que nos lleven a decir que se acerca esa política monetaria expansiva. Número 1, que tengamos tipos de interés altos todavía y que estos tipos de interés altos tengamos una proyección de que vayan a disminuir. Y número 2, necesitamos que exista una QE o expansión cuantitativa. Estos dos factores son los que si nosotros podemos ver a futuro que vienen, entonces estos momentos de la dominancia de Bitcoin son bastante atractivos para que cuando entren en juego la dominancia pueda caer debido a que los inversores están con apetito de riesgo. Tienen mucho dinero en sus bolsillos, el cual quieren invertir en cosas que les den rentabilidades absurdas. Y es así como viene el FOMO en las altcoins y en el mercado de las criptos en general.